el podcast de Creadas Separaciones Conscientes. Tu espacio en el que Rocío y Miguel Ángel te acompañan para sentirte en paz. Porque cuando una relación de pareja se termina, la familia no se rompe, cambia de molde. Ya estamos de vuelta, entramos en este apartado dedicado a la salud. Hoy tenemos de nuevo a nuestros compañeros de Creadas, Rocío y Miguel Ángel, grandes profesionales, terapeutas que nos hablan siempre del cuidado de la familia, en estilos de crianza y de cuidado personal, crecimiento personal, en definitiva, de la familia también. Rocío y Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Con muchas ganas de abordar otro melón que traemos en esta ocasión. Vamos a abrir el año con un melón nuevo. Sí, por supuesto. Y además uno muy interesante con ánimo de reflexionar. A ver, ¿de qué? ¿Sobre qué? Sobre cómo vivimos los hombres y las mujeres la separación. Porque nos resistimos a ellas de forma diferente. Y nos parecía interesante que abriéramos un espacio para reflexionar sobre ello. Porque hay una tendencia a pensar que los hombres de una manera y las mujeres de otra por una cuestión de sexo, y no tiene que ver con la biología, sino con un sesgo puramente cultural por la educación que hemos recibido, pero en el fondo lo que hay es lo mismo y son los mismos miedos. Y en esos miedos cada uno después lo va a expresar de forma diferente por ese peso cultural, social y educacional de tantos siglos. No hablo solo de la edad de cada uno, sino son cuestiones, heridas transgeneracionales que se van transmitiendo, y esos miedos los tenemos y no nacieron con nuestra infancia, no surgieron ahí, sino que vienen de nuestros propios linajes, y de ahí que el sesgo cultural sea tan grande. Y es importante que reflexionemos de ello, no para pensar en el otro, en mi ex, sino para pensar en mí y en cómo yo, cuánto de todo esto pues me afecta o me sigue afectando. O sea, ¿cuánto hay de mí en esta forma en la que yo reacciono, o cuánto tengo de peso detrás para que yo tenga que reaccionar así, ¿no? En el fondo estamos hablando de una cuestión de género, ¿no? Como bien ha dicho Rocío, no es de sexo, sino es de género, entendiendo que el género pues porta toda la parte de identidad en lo que tiene que ver con lo masculino y lo femenino, y en realidad es una cuestión que se ha transmitido a través del modelo educativo, ¿no? del que venimos. De algún modo a hombres y a mujeres se nos ha educado de una manera diferente, tanto en lo que se ve como en lo que no se ve. Y eso hace que nuestro cerebro de algún modo se moldee de manera diferente. Así, cuando nos encontramos, y ahora que está tan en boga, ¿no? Con ciertas expresiones emocionales y cómo gestionamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ámbito emocional, pues nos encontramos con recursos muy diferentes, y a veces es simplemente que es que no poseemos la misma caja de herramientas, ¿no? para tener que construir ciertas relaciones, y eso hace pues que tengamos unos y otras limitaciones, ¿no? En cuanto a cómo vivimos todos los procesos de dentro del ciclo vital, y particularmente del que queremos hablar, que es de la separación, ¿no? Cómo estamos viviendo la separación y cómo es diferente vivir una separación, no solo a nivel individual de cada uno de nosotros, sino también desde el punto de vista masculino y femenino. No lo vivimos igual. ¿Por qué? Pues porque la carga cultural no es la misma, ni educativa, ni por supuesto si nos metemos ya en otro tipo de cuestiones más materiales, financieras, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y yo creo que el inicio de esta apertura al melón, como solemos decir, es entender que la raíz es la misma, que es el miedo en realidad, pero la forma de expresarla es muy diferente. A los hombres desde muy pequeños se nos ha permitido y fomentado expresar ese miedo de una forma, y a la mayoría de las niñas se les ha permitido de otra manera, ¿vale? Vamos a, como siempre, ¿no? El disclaimer. Siempre hay excepciones, ¿vale? No todos los hombres, no todas las mujeres, pero en general, para que podamos entendernos, es de la teta que hemos mamado, ¿no? De alguna manera, a los hombres el enfadarse está bien licitado, y a una niña eso no se le permite, porque se pone muy fea, porque es una histérica y demás. De la misma manera que a una chica sí se le permite la tristeza, la melancolía,
el llanto, pero a un hombre no, porque entonces, bueno, pues no es lo suficientemente hombre, no es masculino, no es viril, no es todo este tipo de características, ¿no?, que portamos en nuestra máscara, en nuestro carácter y con lo que nos desenvolvemos en el día a día. Y justo de ese sesgo que vimos en la infancia, con estos ejemplos que ponía Miguel Ángel, cuando ahora vemos a ese niño que no podía llorar porque era una nenaza, o esa niña que no podía enfadarse porque era una histérica, lo que tenemos es el resultado de personas adultas que cuando se desregulan, pues ellos actúan desde ese lugar violento donde la agresividad está permitida, y ella desde ese lugar en el que, a través del chantaje emocional, utilizando la tristeza, hace sentir culpable a la otra persona para conseguir lo que quiere. Es decir, aquí, claro, ahí es donde la educación emocional tiene tanta importancia, porque en la medida en la que a esos cerebritos se les educa en la represión emocional o en el sesgo de qué emociones sí y en qué emociones no, son los recursos que va a tener el día de mañana para lograr lo que desea. Me explico. Todos los seres humanos, igual que todos los mamíferos, hacemos lo que podemos para lograr lo que queremos. Entonces los seres humanos pues queremos cosas, queremos que además de cosas materiales, necesitamos que nos quieran y otra serie de cuestiones afectivas que vamos a utilizar torpemente muchos recursos para poder lograrlo, pero esos recursos pueden ser malos, pueden ser negativos, pueden ser porque son violencia, porque son manipulaciones, y al final lo que hay debajo es ese gran miedo. Cuando nos separamos, nadie tenemos hijos para separarnos. Tenemos hijos con un proyecto de vida muy a largo plazo o para toda la vida. Sin embargo, llega un momento en el que uno de los dos decide que ya hasta aquí. Puede que haya habido muchas conversaciones previas, puede que hubiera una pretensión de tomar la decisión conjuntamente, pero siempre en el 99,9% de los casos hay una de las partes que dice hasta aquí y ya no hay más. Y en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Y eso es lo que queremos ver, las diferencias entre cómo lo abordamos hombres y mujeres. Pues que uno de los dos se resiste, lo niega. Esa parte en la que ¿cómo es posible si llevamos años hablando de esto? ¿Cómo es posible si hace 2 años que no tenemos sexo? ¿Cómo es posible si, es decir, hay un contexto objetivo que podría dar señales claras de que nuestra relación ya no tenía sentido? Sin embargo, hay una de las partes que le iba bien y podría haber estado así toda la vida, sin sexo, sin complicidad, con una relación puramente fraternal de convivencia. Incluso hay personas que se conforman con una convivencia con faltas de respeto, pero le valía y le hubiera valido toda la vida. Sin embargo, en unas partes ya no le vale. ¿Y qué sucede? Pues que en esta diferencia, tirando del ejemplo que ha puesto Miguel Ángel tan buena, que cuando es él el que se resiste, suele actuar de una forma con enfado más agresivo. Y cuando es ella la que se resiste, su enfado es más manipulativo. Al final, porque buscamos lo mismo, manipulamos. Y esta parte en la que se dice, es que los niños saben mucho, te manipulan para conseguir lo que quieren. ¿Perdona? Manipulamos todo el mundo, solo que hay quienes manipulan a través de la agresividad, hay quienes manipulamos con una sonrisa, hay quienes manipulan con la pena, hay quienes manipulan con la culpa, pero torpemente, si no nos hacemos conscientes, desde nuestra sombra, todos los seres humanos manipulamos. Y aquí es donde es urgente que mamás y papás asumamos nuestra responsabilidad afectiva y la madurez emocional que se nos presupone. Y este es el gran problema, que nosotros vemos cómo hay una falta de responsabilidad en la población adulta actual, enorme responsabilidad emocional y madurez emocional. Y desde ahí, claro, cuando nos separamos, se ponen muchos miedos, inseguridades, heridas de infancia de relieve. Eso te iba a decir, porque a lo mejor nos creemos maduros en muchas cosas. Exacto. Pero cuando hay se nos abre una herida o una esquinita por donde se cuela el aire, ahí lo que sale es la parte más instintiva, ¿no? Sí. ¿Y qué sale ahí? Una niña o un niño, y es donde vemos esa inmadurez. ¿Y cómo trabajamos esto? Mira, estáis hablando y me estoy acordando precisamente, ayer estuve hablando con un hombre que me comentaba, ¿no? El caso, esta familia, bueno, los hijos son ya adolescentes.
y de cómo la hija no quería ir a un determinado sitio y demás. Y la madre, por de alguna manera, sin una razón muy coherente, no quería que fuera en ese momento, pero sí al día siguiente. Entonces, claro, cuando la hija le daba razones de peso de que eso no tenía ningún sostén, sino que daba lo mismo una cosa que la otra, la madre más se anquilosaba, ¿no?, en esa postura y demás, ¿no? Esto me lo estaba contando el padre porque la hija vino a contarle esta cuestión, ¿no? Y bueno, él obviamente no entró al trapo, aunque sabía que la hija de alguna manera estaba buscando. Entonces, bueno, le validó que es lo que debía hacer, lo que sentía su hija en cuanto a la frustración y demás. Pero fue muy bonito porque él tuvo la posibilidad de mostrarle a su hija que en realidad no era con ella, era simplemente que había emergido. Él decía, es como que tiene una niña dentro y esa niña está enfadada y no le ha permitido. Entonces es mi hija adolescente hablando con una niña más pequeña que ella. Y ella no podía verlo, ¿no? Y digo, ostras, qué bonito, ¿no? Que un padre, sin estar ahí, y gracias precisamente, él me lo decía, dice, es que yo ya he pasado por ahí, me llevé muchos años con el miedo a la reacción que pudiera tener y lo tengo muy bien identificado. Entonces, de alguna manera podía ayudarle a la hija a identificar. Pero lo más bonito de todo es que sin manipular, sin poner en contra, sin ninguna carga de ese tipo, ¿no? Y eso viene a través de, bueno, pues un proceso que ya llevamos mucho tiempo trabajando. Pero, de madurez. Sí, pero lo bonito es eso, ¿no? Y cómo ver que desde fuera emerge, y nos suele ocurrir en primera persona, y yo creo que en parte el trabajo personal que tenemos que desarrollar es eso, ¿no? A mí mismo me ocurre, muchas veces me posiciono en una postura y me cuesta mucho más volver a rectificar esa postura, incluso viendo que ya no es correcta, que aceptarlo, ¿no? Es más fácil seguir sosteniéndolo aunque uno mismo sepa que no. Entonces, claro, ahí es donde está el desarrollo y probablemente el mérito está en desandar ese camino para aceptar que efectivamente nos hemos equivocado y que no pasa nada y que en realidad no va en contra de nosotros, porque ahí lo que nos viene a salir en realidad es el ego, y es el ego el que viene a apoderarse de esa situación, el que está pinchando y el que hace que salga ese niño, esa niña, y pues ahora no me adjunto contigo porque me has roto el juguete. Y entonces desde ahí es necesario, porque además nuestros hijos tienen que entender que eso les puede ocurrir y tienen que tener estrategias para poder ir atrás. Y eso solo lo van a través del ejemplo, es como lo van a aprender, ¿no? Y en esto que tú decías, no, Mónica, de que se cuela ese niño, esa niña interior, ahí está la clave. Primero es en no necesitar llevar la razón. O sea, el primer paso tiene que ver con no creernos en el poder de la razón, porque aquí no se trata de llevar la razón. Aquí se trata de dos personas pasando por una situación que nunca hubieran deseado pasar, con muchos miedos y encima teniendo la responsabilidad sobre otros seres más vulnerables que también van a transitar un proceso de transformación importante ante los cambios que supone la separación de sus padres. Entonces, lo primero es darnos cuenta que lo que nos sucede tiene que ver con el miedo. A partir de ahí podremos entender que lo que esta persona hace o dice no tiene que ver conmigo, sino que habla de su nivel de sufrimiento interno. Nosotros en consulta ha sido muy bonito cuando hemos ido acompañando a las personas y quien viene a pedirnos ayuda, pues después de haber hecho su propio proceso, puede mirar atrás, ver a su ex y decir, wow, no sabía que tenía tantos miedos, que tenía una batalla interna tan grande. ¿Cómo lo puede reconocer? Viendo el volumen de sus manipulaciones, ya sean más civilinas o sean más agresivas, ¿no? Pero ahí es como, wow, no, pensaba que esto pasa un montón de veces, yo la persona insegura, yo la persona con baja autoestima, y ahora me doy cuenta que no, que yo era mucho más fuerte y que solo le tenía puesto en un pedestal porque daba esa apariencia. Pero ahora puedo reconocer el nivel de miedos y de batallas internas que esta persona lleva escondiendo y que con la separación se ponen de relieve. Eso se llega a ver, ¿no? Eso lo puedes ver cuando tú te has reconocido las tuyas. A mí me gustó mucho, al principio del curso fuimos a una formación y uno de los formadores decía, no podemos dejar de juzgar el monstruo de los demás hasta que no hemos reconocido el monstruo que todo el mundo tenemos dentro.
Y a mí aquello me dio la clave, porque en la medida en la que yo puedo reconocer mi monstruo y puedo compadecer, sentir compasión hacia mí misma, voy a poder entender el monstruo en la otra persona, entender que no tiene que ver conmigo y poner los límites que sean necesarios, porque la compasión no es pongo la otra mejilla, en absoluto. La compasión tiene que ver con un proceso interno que hago para desvincularme de tus actos y que no me afecten y trascender la mirada de lo que haces, porque cuando la trasciendo puedo ver a ese niño, esa niña a la que le dijeron que eres una histérica o que eres una nenaza y le reprimieron, y todos esos vacíos que ahora se ponen de relieve. Entonces lo importante y lo que nuestros hijos necesitan es que en este proceso de separación, si hay una de las partes que está en ese lugar de manipulador o de manipuladora, la otra no se deje someter. Y eso lo vemos mucho y vemos los daños tan grandes, y esto lo vemos igual en hombres y en mujeres, que ha sido el impacto que hemos tenido de ver la cantidad de hombres que hay sometidos por esas manipulaciones civilinas y la cantidad de mujeres sometidas, ¿no? Por esa más agresiva, o más evidente. Claro, eso es, unas son más visibles, otras más invisibles, pero vemos a un montón de personas adultas sometidas por la falta de madurez emocional y responsabilidad de las otras personas, y nuestros niños ahí se quedan huérfanos, porque si una persona está actuando desde sus miedos en contra de la otra, sometiéndola, y la otra persona se queda sometida por miedo a la otra persona, uno se mira al otro desde un lugar diferente donde no vamos a juicio, pero en casa o en el ambiente familiar hay un nivel de tensión invisible que parece que los niños no se dan cuenta, pero los niños lo perciben todo, porque antes que las palabras le llegan nuestra energía, nuestro sentir emocional. Entonces es muy importante que hagamos ese ejercicio en nuestro silencio de honestidad, de reconocer cuál es nuestro monstruo. Nuestro monstruo es de los que va agachadito, tapadito y permito todo para evitar cualquier conflicto, no me hago cargo de lo que me corresponde, de poner los límites, y el problema es la otra persona. ¿Qué papel estás jugando tú? O tu monstruo va desde la tristeza y desde la culpa voy consiguiendo lo que pretendo, o no, o vas invadiendo los espacios con una agresividad mayor. Importante reconocer nuestro monstruo, y así después podremos reconocer el del otro y actuar en consecuencia para no dejarnos someter y para tampoco someter. ¿Y cuál es la salida si no es sometiendo o ser una persona sometida? Desde la responsabilidad, desde el hacernos cargo de lo nuestro. Y aquí sí o sí, no hay otra vía, que es hacernos cargo del niño herido, de la niña herida que todo el mundo albergamos dentro, porque son estas heridas las que nos hacen quedarnos en un rol de persona sometedora o persona sometida. Y ahora dirán, ¿yo otra vez salió el tema de la niña o el niño? Hay un podcast, ¿no?, sobre esto. Sí. Hay un podcast sobre esto, y realmente si salen y otra vez te vuelve a chirriar es porque todavía no te has ocupado de él. Bueno, y porque al final, yo siempre lo digo, dentro de nosotros no solo hay un niño o una niña interior, sino también hay un adolescente, también hay un joven. Es decir, con nosotros va todas y cada una de las personas, o mejor dicho, de los seres que hemos sido en distintos momentos evolutivos. El momento en el que sale y sigue saliendo tiene que ver mucho con esa falta de desarrollo, aunque siempre hay que tener las expectativas a buen recaudo. ¿Qué quiero decir? Que de alguna manera siempre va a seguir saliendo. Es decir, nuestra expectativa no podemos depositarla en que deje de salir. Todos los seres humanos tenemos heridas, no todos tenemos traumas, pero heridas tenemos todos. Y en realidad somos lo que somos gracias a esas heridas. Nadie se hace grande o se enorgullece del lugar en el que está por los buenos momentos transitados, sino precisamente por esos momentos difíciles, que es lo que nos hace crecer y es lo que nos hacen aprender. Entonces, no debemos denostar el que salga esa niña o ese niño interior, sí tenerlo a buen recaudo y entender que cuando sale tiene mucho que ver pues con momentos puntuales que levanta esas heridas, y que esas heridas no son nuevas, son heridas antiguas que de algún modo no están totalmente sanadas. ¿Dónde está el foco? ¿Dónde tenemos que ponerlo? Pues en que salga pues con la menor intensidad, con la menor frecuencia, y en irnos dando cuenta, y sobre todo que cuando salga justamente ahí podamos poner conciencia, para que en algún momento podamos incluso darnos cuenta antes de que salga. Pero siempre nos va a acompañar y en el fondo está bien. Oye, los niños de esto te enseñan muchísimo. Sin duda. Porque te dicen, a mí me pasaba ayer,
con mis niños, que estaba con los deberes, y yo antes ya de estar en modo revolución porque se acercaba la hora de que todavía faltaba uno por bañarse, porque todavía teníamos que ponernos con la cena, que se me estaba acumulando ya tarea para no terminar a la hora en la que tenía que terminar para cenar, o sea, dormir. Uno me dijo, a mamá ya le está cambiando. O sea, lo notan. Claro. Ellos te notan ya como cuando va a salir. Claro. Entonces, ellos te ayudan. ¿Cuál fue la frase? A mamá ya le... Ay, ¿cómo fue? No me acuerdo, pero fue como... A mamá ya le está cambiando... Ya, ellos notan La ese energía. cambio. Claro. Dice, a mamá ya le está cambiando... Y yo ya ahí como que me vine abajo y dije... sí, pues me está cambiando. Digo, Son como espejos con patas muchas veces y hay muchos momentos en los que nos podemos ver reflejados. Y eso es gracias a, ya lo hemos comentado en otra ocasión, al tema de las neuronas espejo. Ahí es donde se da el mayor índice de aprendizaje, justamente en ese momento. Porque ahí es donde... Y además hay algo muy bonito y muy interesante y que creo que debemos lanzar. Se nos olvida que muchas veces nuestros hijos pueden ser pequeños maestros. hombre, son los mejores. Y es la manera en que desarrollemos esa visión para no ir con la arrogancia, sino... mira, me está viniendo otro ejemplo. Otro, y en este caso era otro hombre. Atendemos más mujeres que hombres, pero Pues se están saliendo también hombres. de hombres. Mejor. Este era un empresario, ¿no? de bastante éxito, ¿no? Y yo le propuse, le digo, te voy a proponer una cosa muy loca, y es que le preguntes a tu hijo pequeño algunas dudas que tengas incluso a nivel profesional, a ver cómo lo harían. Y él me dio un feedback muy bonito porque me dijo, lo hice porque me lo dijiste tú, pero me pareció una tontería. Dice, pero me sorprendió mucho la respuesta que me dio mi hijo, porque de alguna manera, y es que eso se nos olvida, ¿no? Ken Robinson hablaba de cómo la escuela muchas veces es un agente que mata la creatividad, que es lo que nos hace salir precisamente del lugar en el que estamos. Y los hijos, por la edad que tienen todavía esa creatividad a flor de piel. Y nos pueden dar muchas veces esa respuesta que dentro de nuestros pensamientos más o menos estructurados, pues ya no caben, ¿no? Esas preguntas diferentes en las que Ken Robinson ponía el ejemplo, ¿no? De qué se puede hacer con un clip y le preguntas a un adulto y te da 5 respuestas diferentes. Le preguntas a un niño y te da 35. ¿Por qué? Pues porque el niño no se queda en el clip, sino pregunta, ¿y si el clip midiera 2 metros y fuera hecho de goma espuma? Claro, a ti te han dicho un clip, no te han dicho tanto, pero ellos tienen una apertura. Y eso es muy bonito, porque en la medida en que conectamos con ellos, no solo podemos vernos reflejados en la oscuridad y en la sombra, sino también en las luces. Y pueden ayudarnos a arrojar luz muchas veces, ¿no? De hecho, sí. Hombre, y que no sea siempre unidireccional, ¿no? Claro. El aprendizaje, Claro. sino que ellos también enseñen. Claro, sin duda, sin duda. Y podemos aprender incluso de sus enfados, ¿no? En esto que estamos hablando hoy, si empezamos a reconocer el enfado como una llamada de socorro en nuestros hijos, podemos entonces trascender el enfado propio y el de nuestra expareja como otra llamada de socorro de ese niño, esa niña interior. Porque el enfado es siempre un escudo al dolor. Las emociones ya sabemos que son energía también, que a día de hoy todo es energía y por fin se ha descubierto. Y la energía, ¿cómo se mide? A través de la vibración, vibra en diferentes frecuencias. Ujú. Y las emociones que tienen que ver con el dolor y la tristeza vibran en una frecuencia muy, muy, muy bajita. Por eso a mayor nivel de tristeza o de dolor hay una sensación de que nos vamos a morir. Me duele tanto que es que me da tanta pena, y esa sensación de que vamos a morir, evidentemente no va a haber una muerte por dolor de este tipo. No, nadie se muere. Sin embargo, la sensación es real, 100% real, y esto sucede porque su vibración es muy bajita, mientras que la vibración, la frecuencia de las emociones que nacen del enfado, la ira y demás, es mucho más alta. Entonces, como nuestro cerebro lo que busca siempre es la supervivencia, le es más fácil estar en emociones que vibran más alto, como tienen que ver con el enfado, que en las más bajitas, que tienen que ver con el dolor. Entonces, desde un lugar muy por supervivencia, de la parte reptiliana de nuestro cerebro, buscamos el enfado porque de esta manera nos va a mover a la acción. Las emociones siempre mueven a la acción, pero a menor componente de energía, como en la tristeza, menos capacidad de movernos a la acción. Y el enfado sí es más fácil que desde ahí tomemos decisiones, tomemos partida y podamos promover un cambio en la situación. Entonces,
solo explicarlo para entendernos, que hasta un enfado el otro día me pasó esto que entras en casa y llevaba todo el día desde por la mañana muy temprano a 6 de la mañana activa, no había podido descansar ni después de comer, eran las 7 de la tarde y llegaba con la cosa de ¿y ahora? En breve a preparar la cena, me voy a sentar un poquito. Entré en la casa súper silenciosa, todo el mundo en casa leyendo a gustísimo y era como, oh, qué envidia. Pues ahora llego y 10 minutos nos ponemos con la cena. No, porque hubo, mamá, todavía no he terminado la tarea. Y claro, mi cerebro ahí me desregulé totalmente, se destapó, me desregulé, era como, ¿en serio? ¿En serio que para 10 minutos que tenía tan poco? Me enfadé, me frustré mucho, expresé mi enfado y después ya como lo hice de forma desregulada me fui a darme una ducha, me di mi autocuidado que necesitaba para volver a mi centro. Pero ¿qué? ¿Ahí hay dolor? Claro que hay dolor. ¿Cuál es el dolor? El de no sentirme vista, el de sentir que nadie ve, que estoy cansada, que estoy agotada, que no puedo atender algo más, que hasta el momento de que yo me vaya a la cama me quedan muchos, tengo que... Y ahí el dolor es algo tan básico como la necesidad de ser vista, la necesidad de que alguien reconozca eso. Entonces, cada vez que nos enfademos, en lugar de quedarnos en el rumiar, en el juzgar, en ese pensamiento, bajémonos al corazón. ¿Qué es lo que me está doliendo? ¿Cuál es el dolor que hay detrás? Si puedo reconocer el dolor, puedo reconocer la necesidad y entonces atenderla y el dolor se esfuma. Ya he ido 2 pasos más atrás porque no es el estoy cansada, es el que nadie ve que yo estoy cansada. Efectivamente, porque esa es la raíz, porque la necesidad... Vas 2 pasos para atrás, es que nos quedamos muchas veces solamente, es que estoy cansada y claro, es normal que salga. No, es que nadie ha visto todo lo que yo he hecho. Efectivamente, porque al final las necesidades emocionales son idénticas en nuestros niños, en nuestros hijos biológicos, en nuestro niño y niña interior herida, que es la necesidad de ser visto, de ser escuchado, tenido en cuenta, amado, de sentirnos importantes, validados, son las mismas. Entonces, si en esto que ya hemos hablado, existen muchos episodios del podcast nuestro, ¿no? Hablando de las conductas de nuestros hijos, el supuesto mal comportamiento, digo supuesto porque no tiene que ver con que sean malos ni hagan cosas malas, sino que es la forma que tienen de expresar, son conductas disfuncionales precisamente, o disruptivas, precisamente para decir, tengo un malestar emocional que yo, porque tengo 6, 12 o 15 años, no sé atender, ayúdame a atenderlo. Pues nuestro niño y niña interior funciona igual. Lo que pasa es que cuando tenemos al lado una persona con su niño interior muy herido y nos está agrediendo o manipulando... Sale también y ahí hay muchos niños. Efectivamente. Entonces por eso es tan importante que al menos una parte esté en su adulto, esté en su centro, tenga su espacio en red de familiar, red de amistad o terapéutico, tenga su espacio donde poder atender a su niño y niña interior para después no entrar en esa batalla que está librando la otra persona internamente y que está extrapolando ellos de una forma más agresiva y nosotras con una tendencia más manipulativa. Pues mucho trabajo vemos que tenemos por delante, ¿no? Para arrancar el año. Puede ser un buen proyecto de año, ¿no? Para el año que toque escuchar este podcast. Muchísimas gracias por siempre darnos tantas herramientas también sobre las que empezar a construir. Gracias, Rocío, Miguel Ángel. Cualquier duda ya de forma más específica, más particular, siempre a través de redes sociales o de vuestra página web. Sí, en creada.es, en la página de contacto, pueden reservar la sesión de valoración para ayudar a transitar todo esto de una forma mucho más amable. De tanto, y tanto que sí. Vamos a hacer nosotros una pausa y continuamos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, compártelo para que pueda llegar a otras personas.